Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rivera González, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, llevando la Facultad de Derecho en el curso Filosofía del Derecho. El caso o el tema que voy a tratar es el caso de Odebrecht, corrupción de funcionarios, tantos funcionarios como también políticos. Eh, la empresa Odebrecht fue creada en 1994 en el estado de Bahía y se consolida como la constructora de mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar brasileña. No dice que el juicio de Odebrecht en Perú se refiere a los procesos judiciales relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña. Odebrecht y su participación en el soborno de funcionarios gubernamentales en varios países para así obtener contratos y tratos favorables. Eh, Odebrecht es una multinacional brasileña dedicada principalmente a la construcción. En el Perú, Odebrecht ingresó en la década de 1990, pero adquirió gran protagonismo desde el año 2000 cuando el país impulsaba megaproyectos de protagonismo desde el 2000, cuando el país impulsaba megaproyectos de infraestructuras como las carreteras, hidroeléctricas, gasoductos y obras de transportes urbano. La empresa ganó licitaciones relevantes como la carretera interoccidental sur, el tren eléctrico de Lima y los proyectos de irrigación como Olmos. La empresa contaba con una división de operaciones estructurales que funcionaba como un departamento paralelo encargado de canalizar pagos ilegales. A cambio de estas coimas, Odebrecht tenía ventajas indebidas en licitaciones públicas, adendas favorables en contratos y sobrecostos millonarios en los proyectos. Entre el año 2005 y 2014, Odebrecht admitió haber pagado más de 29 millones de dólares en sobornos en Perú, lo que permitió asegurar ganancias superiores a los 141 millones de dólares. Eh, Políticos involucrados en el Perú con la corrupción de Odebrecht. Eh, Tenemos el caso de Alejandro Toledo de 2001 al 2006, acusado de recibir 35 millones de sobornos por la concesión de la carretera Introducción de Casur. Actualmente enfrenta procesos y juicios en el Perú. Alan García, 2006 a 2011, investigado por presuntos sobornos vinculados al Metro de Lima. Ollanta, señalado junto a su esposa Nadine Heredia de recibir 3 millones para la campaña electoral de 2011. Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos debido a que su empresa consultoras habrían recibido pagos de Odebrecht, además de otros políticos y funcionarios como Keiko Fujimori, líderes regionales y alcaldes fueron investigados por recibir aportes irregulares para campañas o sobornos. Eh, la teoría de Sócrates y las leyes injustas. Sócrates concebir la justicia como un principio superior al interés individual. Sostiene que el ciudadano debe obedecer las leyes incluso cuando resultan desfavorables. Eh, Platón, eh, Platón
critica la democracia degenerada, aquella en que gobernantes se dejan dominar por intereses particulares y por la ambición. Aristóteles, eh, que la justicia es la virtud suprema que ordena la vida de la comunidad. Un gobernante debe actuar conforme a la prudencia, la templeza y la equidad. Pues la política es inesperable de la moral. La corrupción, en cambio, rompe el equilibrio ético y destruye la confianza ciudadana. Eh, para Hobbes, el Estado surge para evitar caos del estado de la naturaleza mediante el contrato social donde los ciudadanos cesen poder soberano para mantener orden. Lo define el Estado existe para proteger derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Rawls, Rawls plantea que la legitimidad del poder radica en la voluntad general. Cuando los gobernantes se corrompen, traicionan al pueblo y transforman el contrato social en un pacto de dominación. En el caso de Odebrecht, la voluntad general fue reemplazada por pactos ocultos entre élites políticas y empresariales, quebrando la confianza social. El deber moral imperativo categórico. Kant sostiene que la moral fundamenta en el imperativo categórico, es decir, actuar de manera que tu acción pueda convertirse en una ley universal. Bajo esta lógica, la corrupción jamás puede ser moralmente aceptable, pues si todos actuaran de la misma manera, el sistema jurídico colapsaría. En el caso de Odebrecht, los políticos actuaron contraviniendo el deber moral, utilizando el poder como medio para enriquecerse en lugar de servir al pueblo. Desde la ética kantiana, sus actos no son justificables porque no respetan la dignidad y la autonomía de los ciudadanos, reducidos a instrumentos de interés privados. Conclusiones. El caso de Odebrecht constituye uno de los episodios más graves de corrupción política en la historia reciente del Perú, pues implicaba a expresidentes, altos funcionarios, partidos políticos, un esquema de soborno que debilitó la confianza en las instituciones democráticas. Desde la perspectiva de socrática, los funcionarios involucrados traicionaron su deber hacia la polis, priorizando beneficios individuales en detrimento del bien. Sócrates enseña que la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés particular, principio que quebrantó en este caso. Recomendaciones: fortalecimiento de las instituciones y transparencia, implementar mecanismos en todas las entidades públicas como auditorías permanentes y sistema de rendición de cuentas accesibles a los ciudadanos, educación de ética pública, incluir en la formación de funcionarios y políticos programas de filosofía peruana y ética profesional inspirados en autores como Sócrates, Aristóteles y Kant, que refuerzan la idea del deber hacia la sociedad. También tenemos que tener en cuenta las reformas del sistema de partidos, establecer regulaciones estrictas sobre el financiamiento político, con supervisión independiente, evitando que capitales ilícitos influyan en campañas y en decisiones del gobierno. Participación ciudadana, promover mecanismos de vigilancia ciudadana, acceso libre e información pública, fortaleciendo el control social sobre la gestión gubernamental.